Hola, muy buenos días. Mi nombre es Dulce Rodríguez, soy periodista, también de investigación, soy miembro del Conectas Hub en la ciudad de Aguascalientes, en México, y el día de hoy tengo el honor de entrevistar a una de las grandes periodistas, sobre todo en el tema ambiental, una investigación que a mí en lo particular y sobre todo también en conjunto con el trabajo audiovisual me pareció fascinante. Está conmigo Flavia Morales, periodista de investigación, editora y fundadora de ABC Noticias, quien realiza el trabajo con el apoyo editorial de Conectas de la ley del bosque en el volcán más alto de México. Y por supuesto, bueno, el reconocimiento es que obtuvo el segundo lugar en los premios de periodismo estatal de investigación en el estado de Veracruz. Y un placer poder platicar contigo hoy, Flavia. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la entrevista, la oportunidad. Bueno, Flavia, primero felicitarte. Creo que todos los que hemos leído la investigación y sobre todo aquellos compañeros que somos de provincia, por así decirlo, que realizamos periodismo desde los estados, creo que el valor para realizar periodismo también ambiental, de investigación, relacionado también a estos temas que estás tocando, es impresionante. Entonces, antes que nada, muchas felicidades por el reconocimiento. Muchas gracias. Bueno, empezando primero por este tema, siempre decimos entre periodistas que encontramos una pista, o acá también en México a veces decimos como la colita de rata que nos lleva a la investigación. En este caso, ¿cuál dirías que fue el tema, la acción, la evidencia que los empujó como periodistas a cubrir el tema? Mira, Dulce, fíjate que hace tiempo hay una persona que después lo hicimos parte del equipo de la investigación, que hizo un documental sobre el glaciar, el último glaciar de México prácticamente, que está en el pico de Orizaba, que se llama Jamapa. Él hizo una historia que se llamaba El Jamapa, el último glaciar. Entonces nos la compartió, digamos, como para en esta parte de pues, promoción, ¿no? Del documental, que es un documental corto que tienen que ver, se llama El Último Jamapa, ha ganado varios festivales ya. Y entonces cuando lo vimos, dijimos, bueno, qué historia, y quisimos como investigar qué es lo que estaba pasando. El volcán es un volcán precioso, pues, ¿no? Es espectacular. Y desde la ciudad donde yo estoy, el volcán se puede mirar, pues, ¿no? Desde varios puntos de Veracruz, pero Jalapa es uno de los lugares donde se ve muy, muy lindo. Entonces, cuando supimos esta historia, que es, te digo, un documental de 6 minutos más o menos, pensamos que era muy importante saber qué estaba pasando ahí arriba, cuál era la situación ambiental, y digamos que eso fue el detonante para armar la historia y proponerla. Ok, perfecto. Y a mí me llamaba mucho la atención, digo, aquí en México es muy reconocido el gigante de Orizaba, pero como este gigante tan emblemático para México, como lo es precisamente el Pico de Orizaba, ¿cómo pudo haber llegado a estar tan amenazado a este nivel? Si lo pudieras describir con algunas palabras. Pues yo creo que lo que queríamos contar era por qué nos debe de importar, por ejemplo, a los veracruzanos el volcán, pues, ¿no? Tan bonito, ¿no? Entonces la historia es justo cómo el volcán activo en el punto más alto de México y cuya importancia ambiental es innegable, no ha bastado para su protección, ¿no? Entonces, primero nos fuimos por el tema de cuánto dinero se le destinaba, y prácticamente lo que descubrimos a lo largo de la investigación, pues es que el presupuesto que recibe es raquítico, ¿no? Y además hay un tema de impunidad allá arriba, pues, ¿no? Además de que no recibe recursos para la protección, hay un tema de abandono prácticamente institucional, y las labores que se hacen ahí pues son mínimas en comparación de lo que necesita. Y después lo que descubrimos a lo largo de la investigación fue que este tema del desmantelamiento del sector ambiental no solo ocurría en el Pico de Orizaba, que además es una área natural protegida, sino que era una situación sistemática que se repetía pues en esta área y en otras que hay a lo largo del país. Como tú sabes, el tema ambiental en el país pues nunca ha sido como un tema prioritario para los gobiernos, y entonces pues así fue como llegamos hasta este punto, digamos, ¿no? Ok, y también además de esto, ¿cuál dirías o cuáles fueron los primeros impactos del daño ambiental que ustedes documentaron? Lo primero que vieron.
Pues mira, lo primero que vimos cuando subimos, de entrada nosotros no queríamos hacer una historia de Tala, ¿no? O sea, era lo que decíamos, no queremos hacer una historia de Tala, queremos saber qué está pasando, cuál es la situación ambiental, profundizar un poco más, ¿no? Hay un tema ahí súper importante que es este volcán, que son 19,000 hectáreas y que está además dividido entre Veracruz y Puebla, de ahí, desde ese volcán, nacen 3 cuencas hidrológicas. La más importante es una que se llama Jamapa-Cotaxtla y de la que dependen 2 millones de veracruzanos, ¿no? Entonces, queríamos contar eso, ¿no? O sea, qué es lo que estaba pasando ahí, porque sabíamos que le dicen, por ejemplo, la fábrica de agua, pero la fábrica de agua viene en disminución en los últimos años, ¿no? Entonces, digamos cómo habíamos llegado ahí. Pero lo primero que hicimos cuando subimos, y lo primero que fue impresionante, es escuchar las motosierras, ¿no? O sea, entonces el tema de la tala era pues un tema, una situación, una problemática que no se puede negar, pues, ¿no? Y además que no está oculta, pues. Entonces, ahí fue, digamos, como el primer impacto que fue lo más impresionante, escuchar todo el tiempo la motosierra en un lugar que está evidentemente devastado, porque la devastación, aunque no está contabilizada porque no hay dinero para poder hacer un diagnóstico, nos lo confirmó la CONAFOR, por ejemplo, para la Comisión Nacional Forestal para esta investigación, no hay un diagnóstico que nos pueda decir cuánta deforestación hay. Sí hay otras mediciones, como el Global Forest Watch, que hace mediciones en los bosques de América Latina, donde, por ejemplo, en los últimos años ha hecho 47 alertas de deforestación en esta área natural protegida. Decirte, por ejemplo, que esto ha sido en 6 años, ¿no? La pérdida de la cobertura vegetal por esas 47 alertas de deforestación tienen la dimensión de 94 canchas de básquetbol, ¿no? O sea, entonces cuando tú subes al volcán y lo ves bonito desde afuera, pero conforme vas subiendo ves aserraderos clandestinos, escuchas las motosierras y puedes mirar a simple vista, aunque no tenemos un diagnóstico muy certero, digamos, oficial de la CONAFOR, la devastación del bosque, ¿no? Ok. Además de esto, hay una cita que me voy a permitir repetir, me pareció muy interesante en tu investigación y me parece que también es de una entrevista. Dice, las áreas se protegen en el papel, pero en la realidad las dependencias apenas tienen para gasolina. ¿Cómo iban a hacer una vigilancia efectiva? Es una parte que me parece como especialmente dolorosa. ¿Cómo dirían ustedes que se llegó a eso? Sí, fíjate que también seguimos, por ejemplo, un poco cuánto le estaban destinando, pues, ¿no? De dinero al área protegida, ¿no? Y el área natural protegida, que son 19,000 hectáreas, tiene más o menos 2.5 millones de pesos anuales de presupuesto. De ese presupuesto, la mayor parte es para gasto operativo, pues, ¿no? Y entre las cosas que pudimos investigar, por ejemplo, era que tenían una especie así de 400 pesos para gasolina mensuales, ¿no? O sea, ese tipo de gastos no hay operativos de la Profepa allá arriba, porque además esta parte sistemática del desmantelamiento del sector ambiental no solo tiene que ver con la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, que directamente le destina este recurso, sino también con la Comisión Nacional Forestal, con la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, con todas las dependencias, digamos, que tienen que ver con esto. Entonces, no hay dinero para hacer operativos. Entonces, eso genera impunidad, ¿no? No solo no le das dinero para hacer las labores de monitoreo, hacer un diagnóstico, saber qué es lo que está pasando ahí arriba, sino tampoco hay operativos para poder vigilar el bosque. Entonces, nosotros lo que descubrimos a través de solicitudes de información que pedimos es que, por ejemplo, durante todo 2009 no había habido operativos, 2020, que fue el año de la pandemia, tampoco, y en el primer operativo que hacen en 2021, decomisan una especie así como de como 400 metros cúbicos de madera
que eso ya es muchísimo, eso ya, según la tabla de la propia Profepa, equivale a delincuencia organizada en un operativo, un día que subieron, pues, ¿no? Entonces, eso sí te revela cómo, pues hay pues no, el desmantelamiento genera impunidad, ¿no? La gente no sube, si no hay operativos, pues se permite que se siga talando el bosque, ¿no? Y, por ejemplo, mientras el presupuesto de esta área natural protegida va en picada, o sea, tiene 2 millones de pesos anuales, hay otro programa como Sembrando Vida, que todos lo conocemos aquí en México, al que solamente en un año se le destinaron 42 millones de pesos, ¿no? Ya. Entonces, bueno, ahí te vas a dar cuenta Sí, que claro. cómo está el tema de las prioridades, ¿no? En el presupuesto del país. Claro, y Flavia, sobre todo, importante para todos los miembros también del grupo que nos van a escuchar, ¿cómo describirías la experiencia de desarrollar tu investigación a través del acompañamiento editorial de Conectas y cuánto tiempo les tomó desarrollar ese trabajo? Bueno, en el tiempo que tuvimos, desde que propusimos la historia y pudimos como irla afinando, porque creo que importante el acompañamiento de Conectas fue poder afinar el foco de la historia, porque había muchas cosas que contar, ¿no? El volcán es un tema complejísimo, pues, ¿no? O sea, pasan muchas cosas allá arriba, además están las comunidades, y las comunidades le ponen otra presión al bosque y hay una complejidad, ¿no? Entre la tala que hay de subsistencia de las comunidades, estamos hablando de que las comunidades que viven en las faldas del Pico de Orizaba son las comunidades más pobres de Veracruz, incluso del país, ¿no? O sea, ahí está el cuarto municipio más pobre de Veracruz, ¿no? Y mira que Veracruz es uno de los más pobres del país, ¿no? Sí. Entonces, poder mirar estas cosas y poder ir afinando los focos, yo creo que fue fundamental para el acompañamiento de Conectas. Irving Huerta fue nuestro editor y fue súper valioso poder él, o sea, cómo lo mira otras personas que no están, pues, ¿no? En Veracruz, pues, ¿no? Y la importancia que tiene contar esta historia. Y otra cosa que fue importante es poder comparar, ¿no? O sea, comparado con qué esto es, comparado con qué la tala, o sea, comparar estas cosas, ¿no? De la tala, de la inversión, ¿no? De todas estas cosas, de los operativos, etcétera, poder medir y traducirlo sobre todo a la gente, que era lo que queríamos que impactara y que a la gente le tomara una conciencia. Creo que para esto fue muy importante el acompañamiento del editor. Ok, y ya por último, Flavia, nos queda poco tiempo y todavía mucho que abordar, pero si nos pudieras enumerar de forma muy precisa los impactos que ha tenido la investigación, reacciones ahí a nivel local en Veracruz, a nivel nacional, ¿qué es lo que ha sucedido con esto? Pues nos hubiera gustado que hubiera impactado en el presupuesto, pero no, el presupuesto se discutió ya y se aprobó con una reducción otra vez a la Comisión Nacional de Áreas Protegidas y otra vez, por ende, al Pico de Orizaba. Pero yo creo que fue bueno que hay mucha gente que nos escribió, por ejemplo, a nuestras redes sociales después del tema de la investigación. Nos escribió para, por ejemplo, esta cuenca que te cuento, que es la más importante, que es la Jamapa-Cotaxtla, llega al puerto de Veracruz. El puerto de Veracruz son los municipios más ricos, digamos, del estado, ¿no? Entonces, digamos que es como bien paradójico que el agua que se genera en las comunidades más pobres llega hasta las zonas más ricas, ¿no? Y ahí es donde desemboca y de ahí la usan. Entonces, nos importaba mucho que la gente de este lado lo pudiera, digamos, mirar, ¿no? Mirar de dónde venía su agua. Y entonces hay gente que nos escribió de esa zona para decirnos, oye, vi la investigación, está impactante, sí, cómo podemos ayudar, qué podemos hacer como ciudadanos de a pie, ¿no? Y yo creo que generar esa conciencia está bien, es parte del trabajo que nos toca hacer como periodistas, ¿no? Pues yo creo que ese fue uno de los impactos. Mucha gente nos mandó cosas de tala clandestina después de esto, digamos como inbox de
inbox en nuestras redes sociales de lo que estaba pasando allá en el volcán. Y bueno, la comunidad ambientalista, pues también, ¿no? Estamos justo por hacer un foro sobre este tema, porque la comunidad ambiental está como interesada en poder darle seguimiento al tema, ¿no? Y también otra cosa que fue como muy coyuntural es que el INEGI, que es el Instituto Nacional de Geografía e Historia, por una equivocación, señaló que este pico de Orizaba no estaba en Veracruz, sino en Puebla, y eso generó toda una controversia acerca de dónde estaba, aunque en realidad está entre Veracruz y Puebla, ¿no? Pero digamos que eso generó mucha conversación sobre el pico. Y nosotros usamos esa conversación para poder concientizar, poder meterle la historia y decir, bueno, más allá de dónde es, deberíamos saber cómo está ambientalmente, ¿no? Y por qué nos debe de importar. Y mira, está pasando esto. Y mucha gente lo retomó así. Y creo que solamente generar esa conciencia de vayamos a ver qué es lo que está pasando y por qué nos debe de importar este volcán y esta área natural protegida, pues creo que fue uno de los impactos que generamos. Bien, pues te agradezco mucho, Flavia, por esta conversación. Nos queda todavía como bastante que abordar. Es muy impresionante. A mí me llamaba mucho la atención también el trabajo fotográfico sobre todo. Muy impresionante. Dolía verlo de esta forma y nos acerca mucho, ¿no? A lo que está sucediendo en Veracruz. Te agradezco mucho y muchas felicidades, Flavia. Muchas gracias, Dulce. Muchas gracias, Conectas. Gracias.